Gobierno de México. En seguimiento al programa de actividades del primer Seminario Nacional de Investigación, damos la más cordial bienvenida al doctor Pascual Ogario Rojas, director de articulación de Centros de Investigación del CONACYT. Me voy a permitir leer la semblanza del doctor Pascual. Sociólogo egresado en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Asimismo, cursó sus estudios de maestría en Gobierno y Asuntos Públicos en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Unidad México, donde se graduó con una tesis orientada al tema de abandono escolar en los jóvenes de edad normativa en que se cursa la educación media superior. Posteriormente, y habiendo adquirido experiencia en la Secretaría de Educación Pública, ANUYES, como en equipos de investigación aplicada a las políticas educativas, el doctor Ogario estudió el doctorado en políticas públicas en el Centro de Investigación y Docencia Económicas, CIDE. Su tesis se orientó a los desafíos que representó la implementación de la Ley de Ciencia y Tecnología publicada en 2002, específicamente a las tensiones o desajustes organizacionales generada en los centros públicos CONACYT a partir de su implementación. Actualmente es investigador adscrito al Sistema Nacional de Investigadores, SNI. Ha participado en proyectos de investigación en instituciones como Flaxo, el CIDE y el Colegio de México. En esta última institución se desempeñó temporalmente como investigadora asociada. Las áreas de investigación del doctor Ogario versan sobre la política educativa, la política científica y algunos temas de la agenda nacional, como la discriminación, la movilidad social y el cambio de organización en la administración pública. Reconociendo la importancia en la formación de los y las jóvenes mexicanas, el desarrollo profesional del doctor Ogario ha oscilado entre la investigación y la docencia. Ha sido profesor de licenciatura en varios trimestres en 2 unidades de la UAM, específicamente en programas de políticas públicas y de sociología, y actualmente imparte a estudiantes de la licenciatura de análisis de políticas públicas como profesor invitado a un centro público coordinado por el CONACYT. Desde mayo de 2021 es servidor público en el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, y desde febrero de 2023 se ha desempeñado como director de articulación de centros de investigación, teniendo como encomienda el proceso de armonización normativa, de planeación y administrativa de los centros públicos de investigación humanística y científica, desarrollo tecnológico e innovación coordinados por el CONACYT, CP-CONACYT, así como contribuir a la articulación de las capacidades para consolidar el Sistema Nacional de Centros Públicos, proceso derivado de la entrada en vigor de la Ley General en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación, y coordinado desde la Unidad de Articulación Sectoral y Regional. El día de hoy nos va a impartir la conferencia magistral El Sistema de Centros Públicos de Investigación CONACYT. Muchísimas gracias. Bienvenido, doctor Daniel. Muchas gracias por la invitación. Espero que esta conferencia o charla pueda ser de provecho y pueda, en su caso, darles algunos elementos de referencia sobre el proceso que estamos implementando al interior del CONACYT. Este proceso, digamos, está estructurado en 3 momentos. Traigo una presentación en PowerPoint, no sé si es posible proyectar. ¿Podrían ayudarme a confirmar si ven la presentación? Sí. Ahí está. Sin problema. Perfecto, muchas gracias. Sí, el Sistema Nacional de Centros Públicos CONACYT, digamos, es un conjunto de centros públicos. Estamos hablando de alrededor de 27 centros públicos con naturalezas distintas. Digo, a naturalezas porque prácticamente podríamos pensar en grupos o en un grupo de grupos de centros públicos, ¿no? Y que en algún momento tenían etiquetas centros públicos de investigación. Ahora estamos en el entendido de que no todos los centros públicos realizan investigación o no
de investigación básica o de frontera, digamos, ¿no? Que están en el límite del conocimiento, sino también hay centros públicos que realizan ciencia social o centros públicos que contribuyen en algún momento, digamos, de la aplicación del conocimiento, y en algunos casos centros públicos que están orientados ya al proceso de comercialización del conocimiento. Entonces, digamos, eso es importante mencionarlo porque los centros públicos que coordina el CONACYT surgen casi a la par del CONACYT. El CONACYT se crea en 1970 y a partir de 1971 se empiezan a crear los primeros centros públicos, ¿no? Y en este caso estamos hablando del Instituto Nacional de Astrofísica o Tectónica y Agua de Puebla, y este proceso termina hasta el año 2000, ¿no? Con dos centros públicos ubicados en el estado de San Luis Potosí, el Colegio de San Luis, de perfil humanístico, y el IPICIT, que digamos es perfil mucho más amplio o multidisciplinario. Digamos, todos los 27 centros públicos por el CONACYT se crearon en un periodo de 30 años, ¿no? Y durante las dos últimas décadas no se han creado centros públicos. Estos centros públicos, sin duda, en algún momento pasaron por diferentes autoridades sectoriales, y esto es importante mencionarlo, porque gran parte de la posibilidad que tenemos para implementar un sistema tiene que ver con la estructuración o la articulación de las facultades o atribuciones que tenemos en CONACYT para este grupo de centros públicos. En algún momento estaban sectorizados a la Secretaría de Educación Pública, en algún momento también fueron para estudios sectorizados a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y previo a la entrada en vigor de la ley de 2002, la ley de ciencia y tecnología, estaban sectorizados en la SEP CONACYT, ¿no? La ley de 2002 faculta al CONACYT para que sea la autoridad sectorial, digamos, que tenga atribuciones para coordinar y para, en su caso, interpretar la Ley Federal de Entidades Paraestatales, ¿no? Digo, eso es importante porque de alguna manera se empiezan a articular las funciones de la mayoría de los centros públicos, y en algún momento incluso se llegan a homologar, ¿no? Entonces, bajo indicadores comunes. Pero, digamos, este es como el primer gran momento. Estamos hablando de centros públicos que prácticamente trabajan desde ciencia básica, ¿no? Por ejemplo, el Centro de Investigación Matemática, CIMAT, en Guanajuato, hasta procesos de comercialización como Cominsa o Infotec, ¿no? Cominsa está ubicado en Saltillo y Infotec en la Ciudad de México. De alguna manera, cuando vemos el alcance de centros públicos CONACYT, lo vemos a través de los resultados. Por ejemplo, desarrollo de ventiladores mecánicos, ¿no? En la época de la pandemia, en 2020, o cuando nos encontramos que en un municipio de 500 habitantes o 600 habitantes, donde realmente no hay un mercado que resulte atractivo para las empresas privadas, y nos encontramos de repente ya hay acceso a Internet, seguramente el Internet llegó a través de un convenio entre la Comisión Federal de Electricidad y el Infotec. Entonces, eso ya ha pasado en varios municipios de Chiapas, de Oaxaca, de ocasiones que cuando de repente uno se entera que hay Internet y dice, seguramente el Infotec está detrás de esto, o no sé si descubrimiento podría ser la palabra, pero sí en el registro de nuevas especies o especies que se daban ya como extintas, por ejemplo, tortugas marinas, en un caso, un descubrimiento que hicieron investigadores del Ecosur este año y que fue el comunicado más leído del conocimiento. Pues digamos, lo que tenemos es un conjunto de centros públicos con amplias capacidades. Las capacidades digamos, se pueden cuantificar, y estamos hablando prácticamente en términos de personal y en términos de estudiantes de una relación de 1 a 1. Estamos hablando de alrededor de 2.900 investigadores, digamos, adscritos y adscritas al SNI, digamos, que realizan investigación científica, humanística o desarrollo tecnológico comprobado, y personal técnico de apoyo, y estamos hablando también de alrededor de 800 laboratorios, digamos, contenidos como sistema, o sea, como conjunto de estos tipos de medidas. Generalmente la mayoría de los laboratorios están presentes en los centros públicos de desarrollo tecnológico, y en menor medida en los de perfil humanístico. Los centros públicos, de alguna manera, digamos, están presentes en prácticamente todo
el país, ¿no? Salvo en 3 estados donde no había propiamente la presencia de un centro como tal, pero en este momento se está optando por modelos de subsedes o un modelo de centros interdisciplinarios que puedan combinar lo que ya hacen los centros públicos con ACIP con un perfil más enfocado a la incidencia. Entonces estamos hablando de 27 centros públicos presentes en alrededor de 28 entidades públicas y en 98 ciudades. Y en términos de ¿qué es lo que encontramos de las capacidades de los investigadores? Encontramos una gran categoría, la del profesor, investigador e ingeniero tecnológico. Porque no todos los centros públicos desarrollan investigación científica en el sentido básico, sino desarrollan también procesos ingenierías, ¿no? o ingeniería inversa, es decir, se desarrolla un primer momento el conocimiento y surgen algunas necesidades, por ejemplo, el desarrollo de una máquina de hemodiálisis, y prácticamente lo que hacen los centros públicos es replicar o tratar de entender la tecnología que podría llevar a replicar una máquina de hemodiálisis o en su caso un ventilador mecánico. Entonces, en ese sentido, digamos, el primer diagnóstico que encontramos cuando ocurre el cambio de administración 2018-2019, por un lado hay una dispersión de las capacidades de investigación y eso tiene que ver con que diferentes centros empiezan a competir, digamos, por ofrecer los mismos servicios al sector público, al sector privado, y también por la presencia de investigadores desarrollando los mismos temas de investigación. Esto, prácticamente en términos de recursos públicos, implica una ineficiencia de recursos públicos, porque los centros públicos podrían de alguna manera aprovechar las capacidades para dirigirse a temas que resulten más prioritarios o, en su caso, a evitar la competencia de los centros públicos. Digamos, estos son los términos de cómo se distribuyen los laboratorios y, ojo, aquí estamos hablando en términos de sistema más en sentido genérico, porque cada uno de los centros públicos es una entidad pública estatal, ¿no? Entonces es una unidad responsable de Hacienda y tiene cierta autonomía técnica, financiera y de gestión. Estamos hablando de alrededor de 205 programas académicos, de los cuales 6 son de licenciatura y se ofrecen solo en 3 centros públicos de perfil humanístico. Antes de 2022, prácticamente los centros públicos también competían por los posgrados, ¿no? Por ejemplo, en programas de electrónica, mecatrónica o políticas públicas. La idea es que ya los centros públicos no tienen que estar compitiendo entre ellos, sino tienen que hacer esfuerzos en 2 frentes. Primero, incorporar la mayor cantidad de estudiantes y de estudiantes, sobre todo, digamos, de sectores poblacionales que no habían tenido el acceso tradicional a los programas de posgrado. Y en segundo lugar, articular también las capacidades que existen para crear posgrados nacionales, es decir, aprovechar las capacidades de 2 o 3 centros públicos para crear un posgrado y evitar otra vez la competencia de posgrados. Se trata, por un lado, hacer uso de este recurso, pero también de dirigir de mejor manera las capacidades que existen. Claro, los centros públicos también capacitan en el sector privado, ofrecen programas, diplomados, especialidades, maestrías pagadas, digamos, o por requerimiento del sector público o del sector privado. Eso en general no está mal si el centro público ha retribuido económicamente de eso. Lo que sí de alguna manera se ha cuidado es que los centros públicos no pueden estar ofreciendo de manera gratuita ni sus capacidades ni sus modelos pedagógicos al sector privado, ¿no? De manera gratuita. Y uno de los cambios esenciales que facilitó esto fue la eliminación del Programa Nacional de Posgrado de Calidad, que quitó como referencia, digamos, los criterios de evaluación y a su vez también posibilitó la eliminación de los cobros de colegiatura. Como se pueden dar cuenta, prácticamente 1 de cada 3 estudiantes
estudiantes inscritos en un programa público en 2022 pagaba colegiatura. Esto ya no se hace en los centros públicos con así. Y el último elemento, digamos, que habíamos detectado que era una falta de capacidad o falta de articulación o no sé, lo de correspondencia entre la gran presencia. Había algunas condiciones, por ejemplo, que el comienzo estuviera orientado a la acción de los derechos laborales, tuviera un estructura organizacional, no recuerdo cuál era la tercera cláusula, podrían evitar la exención que ordenaba el presidente en el decreto. Entonces tenemos dos figuras con fideicomiso y tenemos una sociedad civil con participación mayoritaria del Estado que lunes pasado fue transformada, ¿no? Entonces a una sociedad promotora de inversión de capital humano. Entonces, de todas las entidades públicas paraestatales que pueden existir en el país, la primera que inaugura este nuevo modelo jurídico es un centro público clásico. Lo cual implica que de alguna manera estamos casi siempre atentos a los cambios que están ocurriendo en el sector y tratando de aprovechar las capacidades que existen. En relación a los órganos de gobierno de los centros públicos, también hay un tema, ¿no? ¿Cómo asegurar que efectivamente los centros públicos puedan evitar, digamos, traslapes de figuras de autoridad o de facultades? Los centros públicos, digamos, son estructuras bastante, digamos, acopladas, en las cuales conviven consejos técnicos consultivos al interior, consejos académicos, juntas de profesores, y a la par cuentan con juntas de gobierno o con consejos directivos, dependiendo de la figura, pero también en algunos casos cuentan con asambleas. Esto a su vez incrementa, digamos, las posibilidades de actores para que puedan tener digamos, una supervisión o un control o un seguimiento, digamos, ¿no?, del funcionamiento de los centros públicos. En nuestro caso creemos que es así y que funciona, que realmente el hecho de que haya los centros públicos entendidos como entidades paraestatales, que haya representación de las dependencias públicas, es un proceso que ayuda, ¿no?, y que todo el tiempo está retroalimentando el desempeño de los centros públicos. Ese es el gran primer momento, la situación en la que encontramos cuando llega la administración 2018. El segundo momento, y que es importante mencionarlo, tiene que ver con la misma política del sector. Digamos, en 2018-2019, bueno, y eso, pues, los medios dan constancia de ello, inició un proceso, digamos, de confrontación directa, ¿no?, entre el rumbo que buscábamos para el país y el rumbo que buscábamos para los centros públicos, con las capacidades que estaban heredadas, ¿no?, y con una buena tradición que estaba ahí, ¿no?, con un exceso también de recursos públicos y en su caso con falta de control, ¿no?, y falta de seguimiento de mecanismos que aseguraran que los recursos públicos que estaban invirtiendo en el sector para desarrollo tecnológico, por ejemplo, a través de programas de estímulos en innovación, convocatorias para fondos sectoriales, por ejemplo, así, y algunas secretarías, como la Secretaría de Economía, la Energía o la Secretaría de Negocios Públicos, realmente aseguraran a la construcción de grandes proyectos que no terminaran en elefantes blancos, por ejemplo. Entonces, la nueva política de CONACYT lo que hace es cambia prácticamente los ejes y de alguna manera también cambia la narrativa con la que se retrata, ¿no? Entonces, ya no solo hablamos, por ejemplo, de posgrado de calidad, ¿no?, o de eficiencia terminal. El rubro era realmente posgrados y posgrados de calidad. Y ahora hablamos de fortalecimiento de las comunidades, es decir, hablamos primero de asegurar una sana convivencia al interior de las comunidades de los centros públicos, pero también hablamos de mecanismos de acceso para jóvenes que provienen de grupos sociales desfavorables que tenían poca participación en los centros públicos. Hablamos de mecanismos también que tienen que ver con apoyos, con beneficios, por ejemplo, con ISD, con el programa de investigadores por México. Hablamos
sobre el programa de postdoctorado, que también beneficia a los centros públicos. Hay centros públicos que tienen adscritos alrededor de 40 postdoctorados financiados por el CONACYT, por ejemplo. En términos de ciencia básica y frontera, realmente aquí hablamos de ciencia básica y hablamos más en términos de hacer conocimiento, ¿no? Publicar papers, o generalmente lo que se entendía más como para la carrera de los estímulos, ¿no? O sea, para la carrera y en sentido más individual. Aquí, cuando hablamos de ciencia básica y frontera, ya no estamos hablando una lógica de producción de artículos, sino estamos hablando de una lógica de producción de conocimiento. Estamos pensando en cómo en México tendrían que crearse las capacidades para dialogar con los referentes mundiales, por ejemplo, ¿no? En materia de biología, en materia de electrónicos, sensores inteligentes, y digamos, quitarle el matiz propiamente del estímulo individual. El caso de del tercer objetivo, que tenía que ver más con la vinculación con el sector privado y a través de este modelo, digamos, ¿no? de conseguir la mayor cantidad de proyectos, ¿no? Para conseguir recursos y, digamos, una manera de eficiencia, ¿no? Mientras más recursos conseguías, eran más sostenible y por tanto más estrellita, ¿no? Y, digamos, un centro público recibía más reconocimiento. En este caso, ¿no? Lo que estamos privilegiando es que tanto un centro público se vincula con los problemas nacionales. Y para eso la universidad ha establecido una agenda de 10 temas prioritarios. Temas de desarrollo tecnológico e innovación. Ya no estamos hablando de propiedad intelectual, es decir, de qué tantas patentes o licenciamientos consigues a través de tu patente, porque no tiene caso almacenar al interior de un centro público patentes, o pagar millones por asegurarte una patente si no lo vas a transferir a la sociedad. Entonces, cuando hablamos de desarrollo tecnológico e innovación, ahora estamos hablando de desarrollo tecnológico pensado para la independencia tecnológica nacional o para las posibilidades de su uso. Cuando hablamos de acceso universal, por cierto, ya no hablamos de si los centros públicos van a ir a dictar conferencias o van a abrir las puertas para recibir actores sociales, sino estamos hablando del uso del recurso público. Estamos hablando que si es conocimiento producido por recurso público, el centro tiene el compromiso para divulgar lo generado en formatos distintos al tradicional, digamos, al paper o al artículo académico, y pensar, por ejemplo, en infografías, lenguas indígenas, braille, infografías, digamos, es decir, pensar en formatos distintos, mucho más accesibles al conocimiento, pero también hablamos de otra segunda vía, es decir, que los centros públicos sean centros de receptores del conocimiento que producen otros sectores de la sociedad, ¿no? El conocimiento, por ejemplo, ancestral o algunos saberes, y que los centros públicos puedan incorporarlos también en los procesos del conocimiento. Todo esto para informar a la política pública, ¿no? Y tomar mejores decisiones. Esto, sin duda, ¿no? Tener, digamos, la autoridad sectorial derivado tanto de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, que nos faculta, digamos, para que en materia de planeación o en materia sustantiva se priorice la ley del sector por la ley que esté vigente sobre otras normativas, digamos, nos da, digamos, cierta oportunidad, por decirlo así, para poder incidir en materia sustantiva, es decir, en materia de planeación, de programas nacionales, indicadores, directrices, en materia de órganos de gobierno, en materia de normativas, es decir, todo el proceso que se deriva de la nueva ley. Digamos, las bases generales del Sistema Nacional de Centros Públicos, pues tienen que entrar por un proceso de armonización normativa, ¿no? Llegará incluso a estatutos de personal académico, lineamientos de estímulos, pasará por manual de organización, y todo esto tendrá que pasar por el CONACYT, por esta dirección. Temas de control institucional interno, que tienen que ver con la idea de buenas prácticas, es decir, evitar el acoso, el acoso sexual, asegurar la buena convivencia, y todo el tema de servicios personales, presupuestales y materiales, ¿no? Entonces, digamos, eso es lo que ha hecho el CONACYT. Si se pueden dar cuenta, en los primeros 4 años prácticamente se gastaron o se invirtió, ¿no? 2.497 millones de pesos en los centros públicos.
digamos, bajo estas directrices que fueron planteadas, digamos, como transformación de la nueva política nacional en humanidades, ciencia, tecnología e innovación. Digamos, esto es otra manera de verlos, por ejes, ciencia básica de frontera, es el objetivo 2, el objetivo 3 es la vinculación de problemas nacionales PRONACES, el cuarto es desarrollo de innovación de TI, el quinto es acceso universal, ¿no? Que son los rubros principales. Obviamente el CONACYT para orientar de mejor manera la política constituyó gran parte de los apoyos o mecanismos, digamos, comunicatorios, por decirlo así, con todos los instrumentos de política pública a través de 10 temáticas, ¿no? Esas temáticas han experimentado cambios, ¿no? Han sido retroalimentadas con investigadores, con resultados y demás, ¿no? Y también con los temas que fija el presidente de la República. Son 10 temas y 3 le llaman programas estratégicos, ¿no? Que tienen que ver con de salud, energía y educación. No, seguridad humana, que ya incluye educación ahora, pero son los 3, digamos, programas estratégicos, ¿no? Y más los 10 temas que están estructurando prácticamente todo lo que hace el CONACYT, y que a su vez tiene un impacto directo en lo que están haciendo los centros públicos. Como se pueden dar cuenta, en términos de agua, casi todos los proyectos de investigación y tecnológica de innovación se orientan generalmente en esta temática, ¿no? En agua, y en segundo lugar en sistemas socioecológicos y sustentabilidad. Entonces, otra manera de verlo, si quieren, esto, digamos, fue el gran segundo momento, ¿no? El primer momento es la consolidación o la forma en la que se fueron creando los centros públicos. En algunos casos fueron por asociaciones civiles, fueron por algunos sectores, fueron transferidos a CONACYT, en otros casos fueron por decretos. El segundo momento es la reestructuración ya de la política nacional en el sector de humanidades, ciencias, tecnología e innovación. Y el tercer momento que vemos nosotros es la configuración misma del Sistema Nacional de Centros Públicos. Digamos, hay una gran diferencia, porque la forma en la que se fueron creando los centros públicos daba un indicio desde 2002 de que había un sistema, ¿no? Un sistema de centros públicos, pero no lo había. Prácticamente los centros públicos competían entre ellos, y los centros públicos realmente no tenían ningún incentivo o estímulo para compartir capacidad de recursos o redes con sus pares. ¿Por qué? Porque prácticamente, digamos, todos los estímulos para compartir capacidad estaban en un segundo nivel. Se privilegiaba siempre la producción en términos individuales del centro público. Lo que queremos cambiar ahora es, digamos, lo que tenemos que priorizar es, primero, la agenda nacional, y en segundo lugar, a partir de la necesidad de la agenda nacional, ver cómo consolidamos el Sistema Nacional de Centros Públicos y cómo el Sistema Nacional de Centros Públicos puede contribuir a la agenda nacional. Y a partir de ahí evaluamos la capacidad de las articulaciones de un centro, no viceversa, no si los centros tienen capacidades donde sean unirse al Sistema Nacional de Centros Públicos, ¿no? Sino es más bien, primero se ponen a las sedes nacionales, y a partir de ahí empezamos con este proceso de articulación. Entonces, digamos, el gran insumo para esta transformación fue la Ley General en materia de humanidades, ciencias, tecnología e innovación, que en el título sexto prevé todos los componentes o las bases para articular ese Sistema Nacional de Centros Públicos, y lo hace precisamente para 2 objetivos. Y el primero es contribuir a la atención de los problemas nacionales, es decir, no a resolverlos. Puede ser diagnóstico, puede ser estudio, puede ser implementación, puede ser evaluación, o en su caso puede ser atención, ¿no? Por ejemplo, el tema de los grandes basureros de Veracruz, ¿no? La zona sur, hay un proyecto y está participando el INEPOL.
Entonces, lo está atendiendo un problema nacional, pero no necesariamente el sector público tiene que estar involucrado de manera directa, sino puede ser a través de análisis, puede informar a la política pública, puede evaluar, puede diseñar mecanismos. Ese es el primero. Y el segundo objetivo es contribuir a la independencia tecnológica nacional. Entonces, digamos, para eso creemos un sistema nacional de centros públicos. No creemos un sistema. De centros públicos son para coordinar a los centros públicos, ¿no? Y para tener una mejor autoridad sectorial, o para tener un uso eficiente de recursos públicos, que sin duda pasa por ahí, pero prácticamente la idea del Sistema Nacional de Centros Públicos es tener una herramienta que nos permita articular capacidades, recursos fiscales, sobre todo, y redes, ¿no?, que ya existen para estos dos objetivos. Entonces, bueno, ¿qué es lo que esperamos de esto? Pues ya seguramente ya no sería la situación que encontramos en el primer momento, sino serían resultados conjuntos o interinstitucionales. Encontraríamos posgrados nacionales, líneas de investigación conjuntas, ¿no? Ya tendríamos una multiplicidad de líneas de investigación, los centros públicos compitiendo por los mismos clientes, en este caso por el gobierno o el sector privado. Tendríamos editoriales también conjuntas y encontraríamos también un uso al conocimiento producido o patentado, ¿no?, registrado. En este caso, desde 2022, con un centro público inició todo un proceso de registro de toda la propiedad industrial, marcas de autor y más que se habían hecho en los centros públicos. Este proyecto se llama un portafolio de las capacidades para la transferencia de la propiedad, ¿no? Y entonces ahora ya incluso estamos hablando ya de propiedad patrimonial, es decir, lo que se produce se queda en los centros públicos. Y esto sin duda va a nutrir los procesos de investigación y demás, ¿no? Pero con una clara diferencia. Los centros públicos, coordinados por así, derivado de los cambios que hubo en la política, como a partir de la nueva ley, asumen un rol de estrategia, ¿no? Digamos, son actores clave para el desarrollo nacional, que pueden contribuir a la atención de problemas nacionales, pueden resultar ser actores que hacen la mano ante desastres naturales o situaciones derivadas de pandemia, ¿no? Temas COVID-19 derivado de la epidemia de 2020 y digamos, eso es como el panorama. Bueno, ahora, ¿qué es lo que hemos hecho ya en términos de organización del Sistema Nacional de Centros Públicos, ¿no? Porque esos son los objetivos hacia donde nos vamos. Entonces, para esto, nosotros consideramos que al empezar otra vez en 27 centros públicos, tenemos que reagrupar esos centros públicos, pero en términos más bien de cómo aprovechar de mejor manera los recursos, ¿no?, o las capacidades o las redes, ¿no? Entonces, la primera coordinación tiene que ver más con la naturaleza científica, ¿no?, o si quiere humanística, pero propiamente de la investigación. La línea de investigación, o lo que hace, son 6 centros públicos que realmente
ofrece programas de licenciatura, ¿no? Su orientación está más ligada a la política pública, a estudios, diagnósticos, ofrece programas de ciencia política, sociología, economía, antropología, historia. Pues todos estos, digamos, continúan una lógica más de una coordinación, digamos, que comulga o que se comunica bien con las comunidades científicas. La segunda coordinación es una coordinación, digamos, en la cual el punto que aglutina es la naturaleza, es el tema, ya no es la naturaleza científica, sino tiene que ver propiamente con 7 centros públicos que hacen trabajo en temas de alimentación, hábitos alimenticios, restauración de ecosistemas y temas, digamos, de impacto ambiental, ¿no? Entonces, por un lado tenemos a MICIATA, el Centro de Investigación, Alimentación y Desarrollo de Hermosillo, que está trabajando en el desarrollo de la Sonora, por ejemplo, y de alguna manera ha tratado de involucrarse en los temas del impacto que va a tener la industria del litio. Y en el sur tenemos al INECOL, el Instituto Nacional de Ecología, con sede de Jalapa, haciendo los estudios de impacto de la línea 5 del Tren Maya. Entonces, esos temas de la segunda coordinación. Y en la última coordinación, prácticamente ya no estamos hablando de desarrollo científico, ¿no? O ligado a una ciencia particular o a un tema, sino de múltiples capacidades, digamos, articuladas para resolver un problema específico, ¿no? Lo que llamamos como ingeniería inversa, por ejemplo. Para una máquina de diálisis necesitaríamos un centro público que desarrolle toda la parte de las matemáticas, y acidesis. Estamos un centro que desarrolle los procesos electroquímica, sería CIETEC, un centro que haga toda la parte digamos, del metal, entonces, armado de metal o el diseño, ¿no? Podría entrar bien CIATEC, y uno o dos centros que se encargan de la comercialización. Y sin duda podría ser Infotec o IMSS. Entonces, digamos, prácticamente en la última coordinación estamos hablando de la relación de capacidades para resolver un problema, ¿no? Ventiladores mecánicos, ahora con el desastre del huracán Otis en Acapulco. En esta coordinación ya hay 5 centros que están trabajando en un estudio sobre mapas de riesgo, sobre huracanes. Hay otros 2 centros que tienen un proyecto sobre equipos potabilizadores de agua, han ido a levantar muestras de agua a Acapulco, y en laboratorios han diseñado, digamos, no la tecnología, digamos, los insumos necesarios para potabilizar el agua con las características de Acapulco. Y también hay 3 centros públicos que alzaron la mano a partir de una invitación que hizo el presidente de la República hace 3 semanas para desarrollar una silla de ruedas. Entonces, digamos, prácticamente estas son las coordinaciones más en términos sustantivos, y en términos de lo que estamos experimentando, pues configurar ahora sí posgrados nacionales. Estamos vinculando los proyectos a los problemas de la agenda de los problemas nacionales, si se dan cuenta. Entonces, cuando revisamos ahora los logros que hemos tenido en términos de Sistema Nacional de Centros Públicos, ¿no? Y una de las posibles críticas podría orientarse a por qué estamos involucrando en temas de agua o en temas de seguridad humana o en temas de cambio climático, pues tiene todo el sentido del mundo si nosotros revisamos los cambios que implementar, los cambios o la forma en que están configurando ese sistema a partir de los ejes prioritarios que se ha fijado en la nueva política, y a partir de priorizar el desarrollo nacional, ¿no? Entonces, digamos, ese es uno de tantos ejemplos. Decía, también esto lo hemos hecho para cada una de las regiones con que se organiza el CONACYT. Entonces, hemos buscado la articulación de los centros públicos también con las necesidades locales, para de tal manera identificar cómo se pueden contribuir hasta cierta línea de investigación y demás. Y también, como en el caso de 2020-2021, los centros públicos respondieron con 3
laboratorios para hacer pruebas de COVID. Hubo el desarrollo de ventiladores mecánicos y demás, ¿no? En algunos casos empezó a algunas personas involucradas en el desarrollo de la vacuna y demás. Pero digamos, pues esa es la idea de las capacidades. Y por último, esa es la última diapositiva, pero hay un proyecto con 7 centros públicos así para desarrollar un ente de la calidad, ¿no? Es decir, ayudar al Estado mexicano a verificar que la obra pública reúna las condiciones de calidad, ¿no? En términos de metodología, materiales y demás. Entonces, digamos, ese es el punto para el que vamos. Y entonces, y esas son otras de las acciones que pueden dar una idea. Ya les había adelantado el lunes pasado, transformamos un centro público de denominación en figura jurídica, en estatutos, y es la primera SAPI sería la primera entidad pública estatal que tendrá una figura de SAPI. Entonces, precisamente orientada a la comercialización y a permitir la creación de unidades de negocio. Entonces, podría ser accionista de otras empresas para ayudar al Estado mexicano, ¿no? Y de alguna manera subsanar, ¿no? O atender todas las restricciones jurídicas que pueden existir. Hay un centro también con ASIC que está involucrado en un proyecto para el tema del litio. Entonces, digamos, y que a su vez pues, tiene que ver con la agenda de los sensores inteligentes y demás, ¿no? Microprocesadores. Entonces, digamos, eso es el rumbo al que nos dirigimos. Muchas gracias y espero no haberlos aburrido, que fueron exactamente 35 minutos. Espero que haya sido de eso hablar y no haya caído en el aburrimiento. La verdad es que emociona platicar de todos los cambios que ha experimentado este sistema, el Sistema Nacional de Centros Públicos, y también ser parte de este proceso de cambio. Pues muchísimas gracias, doctor Pascual, por su excelente presentación y participación. A continuación, cedemos la palabra al licenciado Jorge Daniel Alviso Contreras, responsable del Centro de Investigación y Desarrollo de la Formación para el Trabajo. Permítanos solicitarle y además de agradecerle su participación, que esta sea pues la primera de varios encuentros con esta comunidad de investigadores que en este primer seminario, en este primer esfuerzo, está dando grandes frutos. La verdad es que la visión de nuestro director general por reactivar y retomar esta vocación de investigación en el Centro de Investigación y Desarrollo de la Formación para el Trabajo, creo que ha sido muy atinada, y por supuesto que es un reto que sabemos que de la mano de expertos como ustedes, como CONACYT, y con el apoyo de perfiles y compartiendo experiencias como la de usted, nos va a permitir llevar a buen puerto este proyecto. Entonces, muy agradecido con su ponencia. Estamos en la convicción de retomar esta esencia de investigación dentro de este centro de investigación. Uno de los acuerdos sustanciales en este ejercicio de compartir estos trabajos, estas experiencias, es consolidar la red de investigadores de la Dirección Federal de Centros de Formación para el Trabajo. De tal suerte que una vez más agradecemos su participación, su pertinente participación, y le pedimos que nos permita seguir en contacto con usted, para que con la expertise y toda la información que ustedes ya tienen al respecto podamos pues inmiscuirnos de mejor forma en este sector de la investigación que ustedes pues lideran muy bien, ¿no? Dentro de nuestra estructura educativa dentro del país, ¿no? Sin más, nos vamos a permitir hacerle llegar un reconocimiento, doctor. Si pudieran apoyarme para que se comparta en pantalla, si me permiten, le damos lectura. Que a la letra
dice: la Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo otorga el presente reconocimiento al Dr. Pascual Ogario Rojas por su valiosa colaboración en el primer Seminario Nacional de Investigación sobre la formación para y en el trabajo, con su participación en la conferencia magistral El Sistema de Centros Públicos de Investigación NACIP, llevada a cabo el día 24 de noviembre de 2023. Firma el doctor Mario Hernández González y su servidor Jorge Daniel Alviso Contreras. Doctor, muchas gracias una vez más por su participación. Le haremos llegar como recuerdo de este seminario de investigación, y le agradecemos mucho su colaboración y sobre todo le agradeceremos más nos permita seguir en contacto y trabajando en conjunto temas derivados de este y otros eventos que tenemos para el futuro. Es muy amable y muchas gracias por su participación. Buenas tardes. Gracias. Con algún otro sector público. Creo que sin duda la idea de desarrollar habilidades para el mercado laboral es un tema que debería preocuparnos, por todo por la gran cantidad de jóvenes, pues, sin duda, ¿no? Disposición. Hasta luego. Mucho éxito. Muchas gracias, doctor. Hasta luego.